un saludo muy especial y muchas bendiciones para ustedes. Sí, para ustedes que escuchan la palabra de Dios, que se alimentan de la palabra de Dios. Les contamos que tenemos una nueva serie. Una serie que estamos seguros que le va a acercar más a Dios. Porque a través de esta serie va a conocer más a Dios, va a conocer mejor a Dios. ¿Sí? Y esta serie se llama Los atributos de Dios. Vamos a conocer a Dios en su grandeza, en su majestad, en su gloria. ¿Sí? Lo grande que es en potestad. ¿Sí? Lo grande que es en la ciencia. Su verdad, su fidelidad, entre otros atributos maravillosos. No se los pierda. Es más, escuche y reenvía a otros para que otros también conozcan este tema maravilloso de los atributos de Dios. Hoy vamos a trabajar en el tema 1, ¿qué les parece? Vamos a arrancar ya en el tema 1, que es el Dios eterno. Sí, vamos a hablar de la eternidad de Dios. Vamos a hablar que Dios no tiene ni principio ni fin. Y eso debe asegurarnos a nosotros que Él cumple sus promesas, que Él cumple todo lo que Él ha prometido. Porque hay un Dios que no tiene ni principio ni fin. No hay otro Dios, ni los dioses creados por las religiones, creados por el mundo, son eternos como Jehová, como el Señor Jesucristo, como el Espíritu Santo. No existe como ellos, que son uno solo por si acaso. Entonces vamos a hablar de la eternidad de Dios, de este maravilloso atributo. Y para comenzar vamos a tener en la mente este versículo que lo encontramos en Salmo capítulo 90, versículo 2. Usted en casa lea todo el capítulo, ¿sí? Lea todo el capítulo para ampliar este tema maravilloso de la eternidad de Dios. Dice el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mire, desde antes que se creara todo el universo, los planetas, las constelaciones, las estrellas, el sol, la tierra, los árboles, los peces, a nosotros los seres humanos, Dios ya existía. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos a introducir este maravilloso tema para entenderlo mejor. Vivimos en un mundo donde todo cambia. Sí, todo cambia. Las personas nacen y mueren. Los imperios se levantan y desaparecen. Las modas pasan. La tecnología envejece, viene otra mejor y otra mejor. Nuestra fuerza disminuye con los años. Ya no tenemos la misma fuerza que cuando teníamos 15, 18, 20, 25 años. Todo lo creado está sujeto al tiempo. Sí, todo. Pero existe un ser que nunca comenzó y nunca terminará. ¿Quién es ese ser? Ese ser es Dios. El Dios eterno, que no tiene principio ni fin. Por eso, uno de los atributos más extraordinarios de Dios es su eternidad. Su eternidad. Ahora, la mente humana tiene dificultad para comprender este atributo porque todo lo que conocemos tiene un principio y en este mundo también un final. Todo lo que conocemos. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, revela que Dios
existe desde la eternidad y continuará existiendo por toda la eternidad. Él no depende del tiempo. El tiempo depende de Él. Por eso dice que 1000 años para Dios son como uno. ¡Wow! 1000 años. ¿Sí? La eternidad de Dios no es simplemente que vive mucho tiempo. No. Significa que Dios jamás comenzó a existir. Jamás dejará de existir. Y que nunca envejece. Como todo envejece, como envejecemos nosotros. ¡Qué maravilloso atributo de Dios! Este atributo nos llena de esperanza. Porque el Dios que hizo promesas hace miles de años sigue siendo el mismo hoy. Y lo será para siempre. Mire, nos hizo promesas y las va a cumplir. Y una de las grandes promesas era dar a su Hijo en sacrificio para salvarnos, y lo hizo. Para salvarnos, ¿por qué? Para llevarnos mañana también a vivir la eternidad con Él. ¡Qué maravilloso! Cuánto nos ama, y ese es un atributo que hablaremos más adelante, del amor de Dios. Capítulo 1. Vamos a desenglosar este tema. Dios no tiene principio. Nuevamente vamos a leer Salmo capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés escribió estas palabras después de contemplar las generaciones enteras morir en el desierto. Y murieron en el desierto por desobedientes. Porque se dice que 2 o 3 semanas llegaban a la tierra de Canaán para estar allí en la frontera y planear la conquista. Tenían que conquistarlo, no era fácil eso. Pero muchos se quejaron, mandaron 10 espías y de los 8 de los 10 fueron negativos, que hay gigantes que nos van a devorar. Dudaron del poder de Dios. Entonces Dios los mantuvo en el desierto 40 años. Y allí, hasta que se muriera toda esa generación, para la nueva generación, esa era la que iba a conquistar la tierra prometida. Muchos murieron, familiares de el mismo Moisés murieron allí, todo en ese trayecto. Y es cuando escribe este Salmo capítulo 90, porque él veía que la gente moría, que nuestra vida es finita, que nuestra vida es temporal. Mirando la eternidad de Dios, nuestra vida es como nada. Mientras el hombre es pasajero, somos pasajeros, Dios permanece. Dios permanece. La expresión desde el siglo hasta el siglo significa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¿Qué les parece? Dios nunca comenzó. Nunca hubo un momento cuando Dios no existiera. Nunca. Jamás. Miren lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Dios habita la eternidad, no en la eternidad. Eso no, Él habita la eternidad. La eternidad no es un lugar donde Dios llegó, no. Es su propia naturaleza. El Dios eterno, sin principio ni fin. Capítulo 2. Dios es el creador del tiempo. Antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, el comienzo de todo, no existía el tiempo como lo conocemos. ¿Qué dice el versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí Dios creó el tiempo. Separó la luz de las tinieblas
y comenzó a hacer todo eso, ¿no? El día, la noche, el tiempo. Dios creó el tiempo. El principio, entonces, el principio es el comienzo de la creación. No el comienzo de Dios por si acaso. ¿Sí? No nos confundamos. Porque Dios es eterno. Antes del principio ya era Dios. Ya era Dios. Miren lo que dice San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mire, verbo, dice que la verdadera traducción de verbo es palabra. ¿Sí? Es palabra. Entonces, en el principio era el verbo. Observe lo que dice. No dice comenzó el verbo. Ya era el verbo, ¿sí? Dice era. Cristo existe antes de crear el universo. Porque eso es muy polémico para hoy, pero Cristo y Dios son la misma persona, por si acaso. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, miren lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Sí ve? Y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de la eternidad de Jesús. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, como dice ahí el texto. Maravilloso, ¿no? El Dios eterno. Capítulo 3. Dios nunca cambia con el tiempo. No. Nosotros cambiamos, ya nos vamos envejeciendo algunos, cambian la apariencia y cambian muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo poco cabello ya, ¿no? Con el tiempo se me ha ido cayendo, vamos cambiando. Nuestro cuerpo cambia, nuestra fuerza cambia, nuestra salud cambia, nuestro carácter necesita transformación, pero Dios jamás cambia. Jamás. El Dios eterno jamás cambia. Miren lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Y Santiago capítulo 1, versículo 17, escuche bien. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros cambiamos, el mundo cambia, todo cambia, pero menos Dios porque es eterno. Él ni hay ni sombra de variación. Lo dice la palabra, estamos comprobando con la palabra por si acaso. Dios jamás mejora porque siempre ha sido perfecto. Nunca empeora porque nunca dejará de ser perfecto. Y eso debe darnos ánimo, alegrar nuestro corazón que hemos seguido, estamos yendo al Dios eterno que mañana quiere darnos eternidad a nosotros si le buscamos de todo corazón. Capítulo 4. La eternidad de Dios nos da seguridad. Sí, todo lo humano es incierto. Las riquezas desaparecen. Sí, escuche bien. Las riquezas desaparecen. Los gobiernos cambian. Los amigos pueden fallar. Pero Dios permanece. Dios permanece. Por eso dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio. ¡Qué maravilla! El eterno Dios es tu refugio. ¿Quién más nos puede guardar que Dios, que es eterno? Imagínense. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa promesa! Nuestro refugio no es temporal, es eterno. Es eterno, ¿no es cierto? Maravilloso. Hebreos capítulo 13, versículo 8, escuche lo que dice. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Cristo que sanó enfermos, el Cristo que se levantó de los muertos, el Cristo que murió en la cruz, es el mismo que hoy escucha nuestras oraciones porque Él es eterno. Y eso es maravilloso saberlo. Capítulo 5. Nuestra vida es muy corta con relación a la eternidad de Dios. Comparada con la eternidad, nuestra vida es un suspiro. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Salmo capítulo 39, versículos 4 y 5, estoy haciendo los resúmenes nomás porque es largo. He aquí diste a mis días término corto. Término corto. Y Santiago capítulo 4, versículo 14 dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Neblina. La neblina aparece y desaparece. Es neblina, es corta, bien corta. Y el Salmo capítulo 103, versículo 15, 16, escuche lo que dice. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Tan corta que es nuestra vida, medida con la eternidad de Dios. No es nada. El hombre es como la flor. Hoy florece, mañana desaparece. Esto debe producir humildad en cada uno de nosotros. Reverencia ante el Dios eterno. Y seguirle, obedecer su palabra. Cumplir sus mandamientos. Capítulo 6. Dios ofrece vida eterna. Está ofreciendo vida eterna para llevarnos a la eternidad, para que vivamos eternamente también nosotros. ¡Qué amor tan grande! Aunque nuestra vida terrenal termina en algún momento, nuestra existencia no termina. La pregunta no es si viviremos para siempre, no. La pregunta es, ¿dónde vivirás la eternidad? ¿Dónde vivirás la eternidad? ¿Por qué esa pregunta? Es que hay dos clases de eternidad. La eternidad con Dios maravillosa y la eternidad en el infierno. Terrible. Terrible, horrible. ¿Qué prefieres? ¿Dónde vas a vivir la eternidad? San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Invitarlo a nuestro corazón. Dejar que su sangre derramada nos redima. Y mañana tendremos también vida eterna. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, la vida eterna consiste en conocer a Dios, al Dios eterno. ¿Y dónde lo encuentras al Dios eterno? Abriendo las páginas de la Biblia, la palabra de Dios. Leyendo cada día vas a encontrar sus promesas. Vas a ampliar el tema de la eternidad. Y vas a encontrar que también te está ofreciendo eternidad a través de su Hijo. ¡Qué maravilla! Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios, el regalo que Dios nos ha dado. A través de Jesucristo nosotros logramos la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 11 al 12, ponga el asunto lo que dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y ese Hijo es el Señor Jesucristo. Por eso le decimos, acepte al Señor Jesucristo. Reconozca al Señor Jesucristo para que mañana tenga eternidad con el Señor. Capítulo 7. Jesucristo es el Dios eterno. Aunque ya vimos otros versículos. ¿Sí? Jesús no comenzó en Belén. No. Belén fue su encarnación. No fue su origen.
Acuérdense, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Miren lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando de Jesucristo. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En San Juan capítulo 8, versículo 58, otros versículos más, Jesús está predicando y hay una discusión con los fariseos, con los religiosos de esa época. Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí sabe lo que es el yo soy, ¿no? El nombre de Dios. El nombre con el que él se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Moisés le dice, y si me preguntan quién me envía, dile, yo soy te envía. Jesús utilizó el nombre divino revelado en Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, usted puede encontrar eso. Los judíos entendieron la afirmación y quisieron apedrearlo porque estaba declarando su igualdad con Dios. Capítulo 8. Aquí es una pregunta. Al saber todos estos versículos sobre la eternidad de Dios, sobre la eternidad de Jesucristo, que son la misma persona, la pregunta en este capítulo 8 es, ¿cómo debemos responder al Dios eterno? ¿Cómo debemos responder? Primero, adorarlo. Hay que adorarlo. El Salmo capítulo 95, versículo 6 dice, venid, adorémonos y postrémonos. Hay que adorar al Señor. 2. Hay que confiar en Él. Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. No hay chance para la duda. Hay que confiar en el Señor. Él tiene vida eterna y nos está ofreciendo vida eterna también a todos aquellos que le busquen. Búsquenle al Señor. Tercero, viviendo para la eternidad. A veces vivimos como para el mañana. Vivamos para la eternidad. Mire lo que dice San Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Acumulamos riqueza, nos afanamos, riqueza. Creemos que con eso tenemos asegurada nuestra vida. O a lo mejor alguno debe pensar que se puede comprar la vida eterna. No. No estamos diciendo que no tenga ahorros, que es bueno tener ahorros. Hay tiempos de vacas flacas, ¿sí? Y esos ahorros sirven para suplir los tiempos de emergencia. Y el Señor da sabiduría para hacer riquezas también. En la Biblia vemos personajes muy ricos, ¿sí? Que tuvieron muchas riquezas, pero por encima de esas riquezas confiaban plenamente en Dios. Su principal tesoro era Dios. Dios estaba primero en su corazón. Porque el Señor dice, donde está vuestro corazón, allí está tu tesoro. Entonces, hay que buscar. Lo primero en el corazón que debe estar es el Señor. El Señor. No acumulemos solamente tesoros en la tierra. Porque como vienen, se van. Quiera o no. Vivamos con una perspectiva eterna. Así vivamos. 4. Proclamando el Evangelio. Esto que estamos aprendiendo hoy, que el Dios eterno quiere darnos eternidad a nosotros, que nos aconseja cómo vivir, hay que darle a conocer a otros también. Hay que predicarles a otros, ¿sí? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, es la comisión que el Señor Jesucristo nos dio. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Cristo nos va a acompañar hasta el fin del mundo, pero hay que hacer esto que aprendemos, hay que darle a conocer a otros, y no se trata de religión. No se trata de que conozcan al Dios Todopoderoso, conozcan que el pecado nos separó de Él, pero Él entregó la vida de su Hijo por amor a nosotros para rescatarnos y mañana llevarnos a la eternidad con Él. Y eso es una maravillosa noticia. Veamos algunas aplicaciones prácticas de este pasaje, ¿sí?, que estamos aprendiendo. Cuando sienta temor, recuerde que Dios sigue en el trono. Sí, nadie lo puede sacar de ahí. Satanás quiso. ¿Se acuerda? Dice, subiré a lo alto, junto a las estrellas, cerca de Dios, edificaré mi trono. Y Dios no permitió eso, y como vástago abominable, fue arrojado a la tierra. ¿Sí? Sigue sentado y seguirá sentado en su trono. Cuando el mundo cambie, recuerde que Dios no cambia. Cuando pasen los años y su fuerza disminuya, recuerde que Dios sigue siendo el mismo, el Dios eterno. Cuando enfrentes pérdidas, recuerda que el Dios eterno sigue sosteniendo tu vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando dude de las promesas divinas, recuerde que Dios prometió, el Dios quien prometió es fiel y eterno. Vamos concluyendo este pasaje tan maravilloso, este tema. Vivimos contando los años, los meses, los días. A veces faltan 20 días, faltan un mes, faltan 2 meses para mi cumpleaños. ¿Sí? Pero Dios no cuenta el tiempo, no. Él es el Señor del tiempo. El mismo Dios que caminó con Enoc, habló con Abraham, sostuvo a Moisés, fortaleció a David, consoló a los profetas, se reveló en Jesucristo y levantó a la iglesia del primer siglo, es el mismo Dios que hoy extiende su mano hacia vosotros. Te dice, ven a mí, ven, búscame, que yo tengo eternidad para ti. Nuestra vida es breve, pero en Cristo podemos participar de la vida eterna. ¡Qué maravilla! No construyamos nuestra esperanza sobre lo que pasa. Construyamos sobre aquel que permanece para siempre. Cuando todo cambia a nuestro alrededor, el Dios eterno seguirá siendo nuestro refugio, nuestra roca y nuestra salvación. Como declaró el salmista en el Salmo 102, versículo 27. Mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y como afirmó el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estos temas de esta serie, los atributos de Dios, los estamos haciendo con llamado al altar. Allí donde te encuentres escuchando, busca un lugar, póstrate delante del Señor, porque como haz de cuenta que Él está allí, Él va a estar allí, ¿sí? Que ese es tu altar, porque vamos a hacer una oración que queremos que repitas, ¿sí? Reconociendo al Dios Todopoderoso. Es una oración, no es muy corta, son un poquito largas, entonces que le pongas mucha atención. Llamado al altar. Quizás has puesto tu confianza en cosas que el tiempo puede destruir. Bienes materiales, salud,
éxito o incluso personas. Todo eso es pasajero. Hoy el Dios eterno te invita a poner tu fe en aquel que nunca cambia y que ofrece vida eterna por medio de Jesucristo. Si te has alejado del Señor, hoy es un buen momento para volver. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes recibir el regalo de la salvación. Ven con un corazón sincero. El Dios eterno sigue llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento y a la fe. Ora conmigo. Padre eterno, Dios de los siglos, Rey inmortal e infinito, hoy nos postramos delante de tu majestad presente para adorarte y reconocer que tú eres el Dios eterno. Antes que existieran los cielos, la tierra, el tiempo y toda la creación, tú ya eras Dios. No tuviste principio y jamás tendrás fin. Tú permaneces para siempre, inmutable en tu poder, perfecto en tu amor y fiel en todas tus promesas. Señor, nuestras palabras son insuficientes para describir tu grandeza. Nuestra mente es limitada para comprender tu eternidad. Pero nuestro corazón se llena de adoración al saber que el Dios eterno ha querido revelarse a nosotros y llamarnos sus hijos por medio de Jesucristo. Te damos gracias porque, aunque nuestra vida sobre esta tierra es breve como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, tú nos has dado una esperanza que trasciende esta existencia. Gracias porque en Cristo nos has prometido la vida eterna, una herencia incorruptible y un hogar preparado en tu presencia, donde un día estaremos contigo para siempre. Padre, perdónanos por las veces que hemos vivido preocupados únicamente por las cosas pasajeras de este mundo. Perdónanos cuando hemos puesto nuestro corazón en las riquezas, en los éxitos temporales o en aquello que pronto desaparecerá. Enséñanos a buscar primero tu reino, a invertir nuestra vida en lo eterno y a vivir con la mirada puesta en las promesas que nunca dejarán de cumplirse. Señor, fortalece hoy la fe de tu pueblo. Hay hermanos que atraviesan pruebas, enfermedades, pérdidas o momentos de incertidumbre. Recuérdales que tú eres el Dios eterno, que permanece cuando todo cambia. Tú sigues siendo el mismo en medio de nuestras alegrías y de nuestras lágrimas. Tu amor nunca envejece, tu poder nunca disminuye y tu fidelidad jamás se agota. Te pedimos por nuestras familias. Guarda nuestros hogares bajo tu protección. Bendice los matrimonios. Fortalece a los padres. Guía a los hijos. Y permite que cada familia viva con la esperanza de encontrarse un día reunida contigo en la eternidad. Que nuestras casas sean hogares donde tu nombre sea honrado y donde se anuncie el Evangelio de Jesucristo. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Gracias porque venciste la muerte con tu resurrección y abriste el camino hacia la vida eterna para todos los que en ti creen. Gracias porque prometiste volver por tu iglesia y porque esa esperanza sostiene nuestra fe mientras esperamos tu glorioso regreso.
Espíritu Santo, ayúdanos a vivir cada día con una perspectiva eterna. Que nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestro servicio reflejen que somos peregrinos en esta tierra y ciudadanos del cielo. Danos sabiduría para aprovechar bien el tiempo, compartir el Evangelio con valentía, permanecer fieles hasta el final de nuestra carrera. Y si hoy hay alguien aún no ha entregado su vida a Jesucristo, de ustedes que están escuchando esta palabra, le pedimos, Señor, que toques profundamente su corazón. Hazle comprender que la vida es pasajera, pero la eternidad es real. Que hoy pueda arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como Señor y Salvador y asegurar por tu gracia la esperanza de la vida eterna. Padre amado, al salir de este lugar queremos caminar con la certeza de que nuestras vidas están en las manos del Dios eterno. No sabemos lo que traerá mañana, pero sabemos quién sostiene el mañana. Descansemos en tus promesas. Descansamos. Confiamos en tu soberanía y esperamos con gozo el día en que estaremos para siempre en tu gloriosa presencia. A ti, Dios eterno, inmortal, invisible, único sabio, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el dominio por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo, decimos amén y amén. ¿Qué les pareció este primer atributo? El Dios eterno. Este es el primero. Vamos a estar trabajando. Tenemos diseñado en la sabiduría del Señor 22 videos. Queremos hacer. Y queremos que usted disfrute de esta palabra. Disfrute conociendo al Dios eterno. Se agarre de esa eternidad. Busque al Señor Jesucristo. Le entregue su vida y su corazón. Y mañana tenga esperanza de que el Señor le va a llevar a la eternidad. Ahora, no se vaya solo a la eternidad. No. Váyase con su familia. Con sus amigos, predíquele la palabra, hágale escuchar esta palabra de Dios, háblele del Dios eterno, hable el Salmo 90, léalo y vuélvalo a leer, y alabe su nombre, y glorifique su nombre, y mantenga su esperanza allí en el Dios eterno, que le ha ofrecido vida eterna a usted y a cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, glorioso. Damos gracias por su bendita palabra y lo alabamos por este maravilloso atributo, el Dios eterno, ¿sí? Que no tiene principio ni fin. Oh Señor, tan maravillosa es tu palabra, Señor. Te loamos y te bendecimos. Y te damos gracias desde ya por las personas que van a escuchar esta palabra, por las personas que van a saber que tú eres eterno y por esas personas que te van a buscar y van a agarrarse de la eternidad también. Bendito sea Señor por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén.